La Ciudad de México en este 2018 que está terminando y que está arrancando el año 2019. No solamente termina el año, sino también hay un cambio de gobierno en la Ciudad de México y también nuevas funciones y también nueva integración en el Congreso de la Ciudad de México. Para esto vamos a platicar con la diputada Gabriela Salido. Ella es diputada del PAN, presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. El diputado Jorge Gaviño, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México. Guillermo Lerdo de Tejada, diputado del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México e integrante de las comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción. También Carlos Hernández Mirón, diputado de Morena del Congreso de la Ciudad de México por el Distrito 14 y presidente del Comité de Atención y Orientación Ciudadana. A los cuatro, muchas gracias. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Muy bien. ¿Cómo cerramos este año 2018 en la Ciudad de México? ¿Qué proyectos vienen para abrir boca? Diputado, por favor. Sí, vienen muchos proyectos, Héctor. Bueno, primero un saludo a ti y obviamente a los televidentes y la gente que nos ve también por las redes. Es muy importante resaltar, viene todo un planteamiento de estructurar el nuevo andamio jurídico de la Ciudad de México. Se tiene que dar la fortaleza necesaria para la transformación del régimen en la Ciudad de México. Y bien lo comentan los especialistas, el cambio de régimen sí se da obviamente en un proceso electoral, pero se fortalece, se robustece en el Parlamento. Por eso es muy importante para Morena, como grupo parlamentario mayoritario, mantener una comunicación y una agenda parlamentaria muy definida en distintas materias, principalmente derechos humanos, procedimientos que también vamos a llevar a acuerdo, que tiene que ver principalmente con la ley de los pueblos originarios, la transición de la Procuraduría a Fiscalía, un presupuesto que sea incluyente, equitativo para las 16 alcaldías, para los órganos autónomos, una ruta que tenga que ver principalmente con la austeridad en todos los órganos. Es necesario. También planteamientos muy precisos en materia de seguridad pública. Entonces, es una agenda grande, es una agenda muy importante. No dejo pasar el tema también de movilidad, de seguridad hídrica para la ciudad, porque son temas fundamentales. Esos son los pilares. Esa es la agenda, pues, del Grupo Parlamentario de Morena, Héctor. Muy bien, para empezar, muchas gracias. En cuanto al PRI, diputado Guillermo Lerdo de Tejada. Héctor, gusto saludarte. Gracias. Y saludar a todos mis compañeras y compañeros diputados. Efectivamente tenemos una nueva constitución en la Ciudad de México a partir del 17 de septiembre, tenemos una nueva jefa de gobierno a partir del 5 de diciembre pasado, pero los problemas y los retos siguen ahí. Es decir, esto no se transforma ni por leyes, ni por decretos, ni por nuevos gobiernos que simplemente nada más llegan. ¿A qué voy con esto? Es que la ciudad está padeciendo pues enormes problemas en muchas esferas, es decir, los problemas de inseguridad que tenemos prácticamente en niveles críticos, sin lugar a dudas, retos muy importantes en materia de movilidad, de crecimiento y de desarrollo inmobiliario, problemas con los servicios, con el agua, con la recolección de basura. Y entonces lo que tendrá, el gran reto que tendrá ahora este Congreso es cómo llevamos esta nueva Constitución que estipula pues una enorme cantidad de derechos, que reconoce muchos derechos, que es de avanzada, progresista, cómo la llevamos a la realidad, cómo de verdad podemos transformar a través del trabajo legislativo la vida de los capitalinos. Porque no nos podemos quedar simplemente en nuevas leyes. Y eso es algo que luego los congresos, porque es su función a final de cuentas legislativa, pues nos quedamos hasta ahí. Y creemos que con eso estamos transformando la realidad. Y yo creo que no. Vamos a hacer, y ese es el objetivo del grupo parlamentario, no nada más buenas leyes para hacerle frente a los retos que tenemos, sino que también vamos a supervisar que el gobierno de la ciudad, el nuevo gobierno, haga bien las cosas. Lo que tuvimos fue sin duda un cambio de colores, un cambio de partido. Lo que queremos estar atentos y los ciudadanos particularmente quieren estar y están muy al pendientes es pues que eso se transforme en una verdadera cambio en la realidad. La ciudad ha venido, y con eso terminé este primer comentario, Héctor, gobernada bajo un modelo clientelar de gobernar, es decir, con agendas, intereses específicos que se cuidan y se mantienen. Esta ciudad ya no da más. Necesitamos realmente transformar a un gobierno que mira por los ciudadanos, no por las clientelas. Bien, ¿puedo, Gaviño? Bueno, finalmente estamos en un reto muy importante con un advenimiento de una constitución, como se dice, que señala muchísimos derechos y que ahora tenemos que hacer las leyes secundarias. Tenemos 17 leyes constitucionales por delante. Estamos muy atrasados en el trabajo legislativo. La mayoría tiene una responsabilidad, nosotros tenemos también otra. Pero nosotros como oposición y como posiciones
tenemos que efectivamente, como dice el diputado Lerdo, que estar supervisando el trabajo de la mayoría. La mayoría tiene que darnos la agenda. Hasta en este momento no tenemos una agenda legislativa muy clara. Hemos venido con emergencias, con situaciones de que de pronto aparece una iniciativa y que tenemos que estarla revisando. Y finalmente tenemos que avanzar, tenemos que dar este gran cambio. La ciudad efectivamente es una ciudad con grandes retos, con grandes talentos, tenemos las mejores universidades, tenemos las mejores escuelas, pero tenemos también que buscar que esta ciudad siga avanzando y siga funcionando. Eso es lo importante. Que siga funcionando y con el mejor orden. Diputada Salida. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Pues sí, efectivamente creo que estamos en un momento totalmente diferente al que esperábamos en muchos casos. Creo que el primer tema es el reconocimiento de estos nuevos equilibrios. Yo creo que no solamente es un reconocimiento por parte de aquellos que perdieron una mayoría en las urnas, sino también por parte de quienes la ganaron. Se percibe a veces en el seno del Congreso pues un ánimo entre revanchista y no de las izquierdas, ¿no? De encuentros y desencuentros, y eso nos ha llevado a tener estos meses un proceso medio complicado de entendimiento de algunos temas de debate fuerte, de un partido en el poder que nos dice que no quiere imponer una mayoría, pero lo hace cuando es necesario, ¿no? Y cuando es necesario es cuando no se coincide con la visión de este partido en el poder. Yo hace algunas semanas mencionaba que era muy similar a hace 6 años cuando Mancera llegó al poder, que tenía una mayoría absoluta, pues se repite el modelo, ¿no? Se repite el modelo en el sentido de esta tentación de imposición y no de escucha, ¿no? Y así hubiera pasado si hubiera ganado el PAN, y así hubiera pasado si hubiera ganado el PRD, y así hubiera pasado si hubiera ganado el PRI. Es una naturaleza que tienen los partidos. Naturaleza. Aquí el punto es contenerse y trabajar entre todos, pero bueno, adelante. Te agradezco. Yo creo que quizás tienes razón. Me voy a omitir la parte de la anécdota porque me tardaría mucho en eso, pero creo que a final de cuentas lo importante aquí es reconocer estos nuevos equilibrios para que tengamos condiciones de trabajo. Y en este reconocimiento de estos nuevos equilibrios, pues entender que el PAN y Acción Nacional será una oposición, como se ha dicho, responsable, crítica cuando tenga que hacerse, porque no estamos dejando atrás una época en la que todo se definía por acuerdo. Hoy creo que es importante señalar lo que está mal. Hay un grupo importante de ciudadanos que no votaron por Morena, aunque tengan mayoría, no votaron por ellos. Y también hoy este gobierno tiene que atender las necesidades y las condiciones de este sector de la población que no votó por ellos de manera particular, ¿no? En cuanto a la agenda, la propia Constitución nos está dejando ya una serie de pendientes muy claros. ¿Qué es lo que sí va a tener que hacer este Congreso? Ajustar sus tiempos, porque los tiempos que hoy nos marcó la Constitución no creo que nos den todos los temas. Tendremos que ir haciendo nuestros ajustes sobre la marcha, pero sí para poder atender y responder esta ciudad que no se para, que podrá haber cambios en la política y podrá haber cambios en la Constitución, pero la vida de la Ciudad de México no para, sigue de frente y nuestros habitantes, los habitantes de la ciudad demandan servicios y demandan soluciones. Bien, vamos a concentrarnos ahora, después de la exposición en principio de nuestros diputados invitados, vamos a concentrarnos en temas de seguridad, ¿les parece? Y después vamos a ir abonando al resto si es que nos da el tiempo. En el caso de Morena, diputado Hernández, ¿qué trae consigo? ¿Qué es lo que se va a plantear? Sobre todo para quienes nos están viendo, es qué vamos a esperar de este Congreso, de los legisladores en esta materia en los próximos meses. Es muy importante lo que planteas, Héctor, porque si una de las asignaturas más complicadas que menos se pudo atender de manera eficiente fue la seguridad en la Ciudad de México. Es por ello que está metido elementos necesarios en la agenda, no solamente de Morena, sino también en la agenda del Congreso de la Ciudad de México. Déjame plantear un ejemplo. Hace unos días tuvimos, afortunadamente, por mandato constitucional, el construir la comisión técnica que llevará a cabo los trabajos de observación, de análisis, de opinión, de crítica,
para transformar la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México a Fiscalía. Aquí te quiero comentar que sí hay una agenda que está caminando y que tiene que ver con el tema principalmente de la inseguridad. Afortunadamente, como mayoría, el grupo parlamentario de Morena tuvo la posibilidad de platicar con nuestros pares, que están aquí también sentados. Y llevamos a cabo de manera conjunta el trabajo necesario para sacar una comisión plenamente ciudadana, con expertas y con expertos, que ellos van a estar evaluando estos temas. No se queda hasta ahí. Bien, el pasado 5 de este mes de diciembre, obviamente la jefa de gobierno, en su toma de protesta en el Congreso de la Ciudad de México, define que cada día en las mañanas, los lunes, estará en comunicación en el Gabinete de Seguridad con el presidente de la República, con Andrés Manuel López Obrador. Y obviamente el resto de los días ella tendrá que llevar también los trabajos de coordinación de seguridad en la Ciudad de México. No tiene que ver solamente con el Congreso va a estar presente en estas reuniones de seguridad, pero también están reunidos los 16 alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México, una sola ruta. Todos estamos metidos en el tema de atender el gran problema de inseguridad que se vive hoy en la Ciudad de México. Esta es la ciudad que se recibió, una ciudad que está violentada completamente y es necesario ir fincando, ir construyendo los mecanismos, no solamente jurídicos, también de administración y de procuración de justicia, vinculados de manera directa con el gobierno de primera mano, que son las alcaldías, el gobierno de la Ciudad de México y obviamente el gobierno a nivel federal. Me parece que en esto vamos trabajando muy bien. Sobre este tema, ¿habría ya algún plazo sobre entrega de resultados en donde la gente pueda decir, bueno, en los 100 días, después de reunirse todos estos momentos, desde temprano, con todas estas autoridades, ya tiene pensado más o menos? Pues nosotros creemos que sí se van a tener obviamente resultados pronto, a los 100 días del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y por lo pronto nosotros desde el Congreso podemos decir que hemos avanzado de manera muy proactiva en ir construyendo primero de la mano de los ciudadanos y de los expertos un órgano que nos permita la perfecta administración y procuración de justicia que necesita en la ciudad. Diputado Lerdo de Tejada. Yo digo, de entrada agradezco y reconozco la prudencia de Carlos de no dar fechas específicas. A mí me parece, por ejemplo, que el presidente de la República cometió un error grave al decir que a partir primero del 1 de julio iba a cambiar la seguridad del país, y después nos dijeron que a partir de la toma de protesta el 1 de diciembre el país iba a cambiar y que la gente ya no iba a cometer delitos y que ya no tendríamos violencia. Entonces yo, la verdad, qué bueno, porque es un tema muy serio la seguridad. No podemos estar improvisando ni con ocurrencias, y tampoco podemos querer estar descubriendo el hilo negro cada administración. Hay que retomar las cosas que se hacen bien, recuperar lo que funciona y claro que plantear cambios a la luz pues, de los diagnósticos nuevos. Pero lo tenemos que hacer con las instituciones. Si no lo hacemos por ahí, Héctor, vamos a cometer errores graves como algunos que se están viendo. Para la ciudad, yo lo primero que te diría es que no queremos. No queremos Guardia Nacional en la Ciudad de México. Y eso es bien importante. ¿Pero se necesita, no, diputado? No creo que se necesite. A ver, la Ciudad de México tiene, desde mi punto de vista, y conozco algo del fenómeno delictivo de la ciudad, sin duda tiene problemas serios, sin duda tiene problemas muy graves de seguridad. Claro que hay presencia de grupos de la delincuencia organizada, pero en una ciudad con estas características y con una dinámica delictiva como la que tenemos, no vamos a resolver el problema con militares haciendo rondines en las colonias. Necesitamos hacer una nueva estrategia muy vinculada a temas de proximidad, a recuperar el tejido social, a irnos a las colonias, sobre todo más marginadas y más complicadas, pues hacer un trabajo para de verdad recomponer la convivencia. Sí necesitamos, por supuesto, un nuevo modelo de seguridad en la ciudad. Y hay experiencias muy importantes en otras entidades que han funcionado. Necesitamos, sobre todo, dignificar la labor de la policía. Hoy, desafortunadamente, los policías ya no representan autoridad, no generan un respeto a la ciudadanía, están en muy malas condiciones salariales a veces, no tienen la capacitación suficiente. Hay que trabajar, tenemos una buena policía, sí, elementos malos, pues como en todas las policías, pero yo creo que tenemos mucho que recuperar ahí. La nueva ley que la propia Constitución nos mandata en esto que comentaba bien el diputado Gaviño, de que hay 17 nuevas leyes que hay que crear, se mandata una nueva ley de seguridad ciudadana para la ciudad, que obliga a crear un nuevo modelo. Y este modelo va a tener que tener dos partes. Necesitamos, por un lado, sin duda, una policía de reacción, es decir, que entre a los problemas de veras, que pueda atender las emergencias. ¿Los granaderos ya no están? Pues eso a mí, a ver, me parece pues esta remembranza de querer, pues, digamos, traer a la luz pues errores que se cometieron en el pasado.
Pero me preocupa pues que una ciudad como la nuestra, pues que tiene problemas sociales, que tiene manifestaciones, marchas, que hay violencia, que hay encuentros deportivos que luego terminan en golpes, pues yo creo que lo que va a acabar pasando es que le quitaremos la palabra granaderos y les van a poner otro nombre y con eso pues daremos por sentado el compromiso, ¿no? Bien, diputado Gaviño, me gustaría comenzar con el tema. ¿Guardia Nacional para la Ciudad de México, sí o no? No, Guardia Nacional definitivamente no hemos estado en contra de esta iniciativa de una manera importante. Creo que es una iniciativa anticonstitucional, que es una iniciativa que va a traer muchos problemas. Estamos hablando de la militarización de la policía. Eso, en esos términos, así se dice. Los candidatos de Morena estuvieron a lo largo de la campaña en contra de una posible militarización de la policía. Y además decían los militares a los cuarteles. Luego se dijo, demos un tiempo para que los soldados regresen a sus cuarteles. Se habló de 6 meses, luego se habló de 3 años y ahora se habla de una ley que militariza a las fuerzas policíacas. Aquí en la Ciudad de México, por fortuna, la jefe de gobierno habló de que no estaba de acuerdo en la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Y nosotros, en ese sentido, pues estamos respaldando esa idea. La desaparición de los granaderos lo veo sin un sustento muy claro, porque no conozco qué va a suceder con esta fuerza policíaca. Ahorita se habló de que la fuerza policíaca de los granaderos va a ir a diferentes partes según sus aptitudes, según su preparación, pero no se habla qué va a sustituir, qué fuerza policíaca, qué grupo policíaco va a suplantar, digamos, esta actividad. Ahora bien, el tema de la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México habla de seguridad ciudadana y habla claramente que serán los mandos policíacos ciudadanos, no militares. Por lo tanto, el tema de la Guardia Nacional es muy complejo y nosotros estamos absolutamente en contra de que se militarice la fuerza policíaca. Ok, ¿qué sí entonces? Para que pueda ver resultados pronto en materia de inseguridad en la Ciudad de México. Bueno, tenemos que hablar de inteligencia policial, tenemos que hablar de policía de barrio, tenemos que preparar la revisión de un programa que no se ha presentado hasta este momento, de qué es lo que va a hacer el gobierno de la ciudad para efectivamente enfrentar la criminalidad. Es muy importante decir que nosotros vamos a dar todo el apoyo a los programas que consideremos que sean exitosos para atacar la delincuencia. Es un problema muy grave, el problema, y es un problema nacional, es un problema mundial. Tenemos que atender este problema y el PRD estará atento y apoyando esta situación. Muy bien, de acuerdo. Diputada Gabriela. No, no estamos de acuerdo. Creo que sí es importante... Guardia Nacional no. No, a la Guardia Nacional no. Sí es importante aclarar que nosotros tenemos en este proceso legislativo varios pendientes, como señalaba el diputado Gaviño. Está el sistema de justicia, está la ley de la Fiscalía General y el nombramiento del propio fiscal, el Consejo Judicial Ciudadano también, que es un tema que hay que tratar para el 2020. Y como decía también el diputado, la ley para la seguridad ciudadana, que ese tenemos el plazo para el 2019. Esto implica muchísimo trabajo, pero no es lo único. Yo creo que en este tema no hay que inventar el hilo negro. Es indiscutible que es necesario trabajar el tema del tejido social, trabajar la parte de la policía de proximidad, la presencia inhibe efectivamente, y tenemos que buscar cuál es la alternativa para el tema de los granaderos, ¿no? Ciertamente creo que no solamente se trata de decir van a desaparecer, también exponemos a nuestro equipo de seguridad cuando nosotros les quitamos los elementos para su propia defensa, no para combatir o atacar, sino para defenderse a final de cuentas. Y es un tema que también creo que se dijo muy al aire, pero sin los elementos necesarios para poder darles a ellos condiciones óptimas para su trabajo, ¿no? Yo no tengo hoy claro cómo se podrá establecer lo que plantea la jefa de gobierno en términos de una ciudad tan conflictiva como es esta. Bien, diputado Hernández, ¿cómo va a ser este convencimiento al Congreso, a la oposición para una Guardia Nacional, o simplemente la Ciudad de México quedará exenta de este tipo de agrupamientos? Héctor, déjame comentarte de la siguiente manera. Sí. La jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, hace mención de manera muy precisa, muy clara. Con la policía que se tiene en la Ciudad de México, lo que se necesita es estarla capacitando de manera efectiva
pero aparte es la policía que es la más amplia en todo el país, con una buena formación que se necesita solamente canalizarlo. Pero el tema de fondo es combatir la corrupción. La corrupción está dentro del cuerpo de policía. Y esas son corrupción dentro de la policía. Cambiar mandos, capacitar de manera mucho más precisa. La parte formativa. Si tienen que ir a la cárcel, ¿se van a ir los mandos de la policía? Por supuesto que se van a ir. Pero aquí también hay un ejemplo muy importante, déjame plantearlo. Sí. En la anterior legislatura, en la Cámara de Diputados, se aprueba la Ley de Seguridad Interior. Votamos en contra. El grupo parlamentario de Morena vota en contra. Pero el presidente de la República en campaña dice, aunque pase esta ley, porque obviamente estaba impugnada ante la Suprema Corte, dice, aunque pase esta ley, no la vamos a aplicar. Se está hablando como habla un estadista, como habla un demócrata. No vamos a ocupar, obviamente, estos lugares, estos espacios de seguridad para combatir a la población. No se va a llevar a cabo eso. Y eso lo retoma nuevamente la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso me parece que el tema que tendremos que estar discutiendo es atender el problema de la inseguridad de fondo, la posibilidad de que las y los jóvenes de esta ciudad puedan estudiar, que las y los jóvenes de esta ciudad tengan en dónde poder emplearse, donde puedan ser capacitados, donde se puede estar combatiendo de fondo el tema de la corrupción. Ahí es donde vamos a poder transformar, donde comenzamos a tomar rumbo, donde comenzamos a tomar ruta para tener una ciudad mucho más segura, pero atendiendo la problemática de fondo. Los programas sociales, como se ha comentado en esta mesa, que no sean clientelares, que realmente tengan una acción para atender a la población que más lo necesita. Parecía de cómo están las cosas en la ciudad que todas estas acciones tienen que ser en conjunto, ¿no? El tema del tejido social, el tema de combate a la corrupción, el tema de saber si es que los mandos policíacos son los que tienen que estar, entre otras cosas. Diputado Gamillo. Una aclaración. Sí. A ver, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de la Guardia Nacional son muy parecidas. Son muy similares. De fondo es la militarización de la policía. Yo no sé cómo Carlos dice que un demócrata puede decir que si una ley se aplica y se aprueba, un estadista no la va a aplicar. Pues es una barbaridad, porque la ley es general, abstracta, permanente y se debe de aplicar por el gobernante. Hay un principio jurídico que dice, la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Y si la ley se debe de aplicar, es un principio democrático, porque si no se aplica la ley, entonces estamos ante una autocracia, ante una dictadura. Entonces aquí es una situación que tenemos que aclarar. La Ley de Seguridad Interior es muy parecida a la ley que están impulsando los de Morena, de la Guardia Nacional, y que seguramente van a aprobar. Nosotros estamos en contra absolutamente de esta ley. Entonces es muy importante. Luego también se habló de la agenda legislativa. Dice, sí tenemos agenda. La agenda es tema, pero también es fecha y también es hora de presentación. No tenemos hasta ahorita, y si no que la demuestren, cuándo van, por ejemplo, el día martes, ¿qué ley se va a presentar? El día jueves, ¿qué ley se va a presentar? ¿Dónde están para que la oposición la pueda ir estudiando y pueda ir debatiendo? Esto es lo importante que debe hacer un Congreso. ¿Algo que mencionar? Sí, diputado? Por supuesto que sí. 30 segundos la respuesta, diputado. Rapidísimo. Lo que yo comento con respecto a la ley es, no se pueden ocupar los órganos policiales o policíacos, ni obviamente el ejército, para reprimir al pueblo. A eso me refería específicamente. Sí se necesita tener mejor capacitación de las policías y obviamente es el tema que tiene que ver directamente con la Guardia. La Ley de Seguridad Interior era un tema que estaba impugnado, afortunadamente no pasó. Bien. Entonces sí hago precisión, hay un respeto a la norma, obviamente hay un respeto a la ley y esa es la ruta que va a seguir tanto el grupo parlamentario, que es donde nos corresponde llevar a cabo la discusión. Eso del respeto a la norma y el respeto a la ley, y por supuesto que no lo personaliza en Carlos, sino en este pensamiento general del hoy grupo mayoritario, no estoy tan seguro. Es decir, tenemos ahí el gran ejemplo de las consultas o las simulaciones de consultas que hicieron hace unas semanas, que por supuesto que no se apagaron a la ley, que después de la primera consulta nos dijeron, ahora sí ya las vamos a hacer conforme a la ley, y la respuesta fue, pues ahí les va otra consulta ilegal, otra consulta a modo. En fin, no me quiero meter eso, nada más, sin lugar a dudas, si en este país no optamos por el respeto a las leyes,
autoridades, a las instituciones, a fortalecerlas a pesar de los enormes problemas que tenemos, no vamos a avanzar absolutamente nada. Al contrario, tenemos riesgos de caer en prácticas antidemocráticas. Segundo, para esta ciudad, Héctor, va a ser muy interesante y muy complicado al mismo tiempo tener su propia dinámica. Nosotros no queremos otra vez una regente o un regente en la ciudad. Es decir, la nueva jefa de gobierno tendrá que defender, a pesar de su cercanía con el presidente, la agenda de la ciudad, los intereses de la ciudad. No podemos estar nuevamente supeditados a pues, lo que al presidente o al gobierno federal le convenga. Y eso pues, va a tener un reto importante, porque esta ciudad se va a ver afectada por esta dinámica pues ya problemática que estamos viendo en la agenda nacional. Es decir, lo que hemos visto en estas últimas semanas de pues la presentación de iniciativas a nivel federal ocurrentes que han generado impactos muy serios. Decía Carlos, y lo decía bien, esta ciudad tiene que crecer, necesitamos más empleo, necesitamos combatir la enorme desigualdad que hay entre las propias alcaldías. Pero eso no lo vamos a poder lograr si tenemos un entorno nacional de poco crecimiento, de pocas garantías y certeza para la inversión, para el desarrollo económico, si no hay pues, una cercanía con reglas claras, pero alentando la creación de empresas, la innovación. Y esta ciudad va a ser la primera en sufrir si las políticas nacionales, como las estamos viendo, se hacen al vapor. Bien, diputado Salinas. Yo te diría, Sí. creo que también para poder responder bien la pregunta tendríamos que entender cuál va a ser la posición de la nueva jefa de gobierno con respecto a las alcaldías. ¿No? Si hay o no respeto a esta nueva figura, ¿no? Y qué tanto va a estar dispuesta a dejar de concentrar el poder y la toma de decisiones para poder empezar a delegarlo y coordinarse con los alcaldes en medidas de prevención, de coordinación respecto al tema de seguridad. Creo que el decir solamente que en materia social y el tejido social va a estar bien porque desaparecemos los programas clientelares, primero quiero ver que eso suceda, porque honestamente la mayor parte de las estructuras del actual gobierno pues se conformaron en las estructuras del anterior gobierno y estaban todas basadas ambas en estructuras clientelares que estaban girando alrededor de los propios programas sociales del gobierno de la ciudad. Entonces también es como un doble discurso, ¿no? Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que vamos a hacer. También se tendrá que ver traducido en el presupuesto. Tenemos que ver ciertas señales en el presupuesto que aprobemos en este mes para saber para dónde van las prioridades del gobierno de la ciudad en estos temas, ¿no? De acuerdo. Ya entramos en la prácticamente en la recta final de esta mesa con nuestros invitados. Para ser igualitario nos tocarían 2 minutos a cada quien para el cierre, para sus deseos de fin de año y año nuevo también, 2019. Diputado Hernández. Sí, muchas gracias. Héctor, yo primero comenzaría diciendo que viene no solamente el cambio de un partido político, es el cambio de régimen en la Ciudad de México. Se ha empezado a ver directamente en el Congreso. Los cambios de régimen se dan en los congresos. Aquí se eliminó el fuero. Se ha eliminado también los seguros de gastos médicos privados, de vida y también de separación al final del encargo. Se comienza a reducir también la estructura burocrática al interior del Congreso de la Ciudad de México. Las y los diputados del Congreso nos hemos llevado a cabo una reducción en nuestro salario que también es importante y significativo. Vamos a comenzar a dar la muestra que esto se va a transformar. No va a ser de manera inmediata, pero se va a construir desde el Congreso las leyes, los ordenamientos que sean necesarios para la transformación. Y Morena será una mayoría responsable, privilegiando el diálogo, la comunicación que nos permita atender estas problemáticas que se han planteado en la mesa, que son importantes. La gente está esperando ver resultados, la transformación. No va a ser de manera inmediata. Llevamos apenas una semana. Vienen los cambios de manera muy importante. Bien, diputado Lerdo de Tejada. El nuevo gobierno de la ciudad tiene un enorme reto, pero también tiene muchos instrumentos. Tiene una nueva constitución, tiene una mayoría prácticamente total en el Congreso de la ciudad, tiene buena parte de las alcaldías y tiene sobre todo el respaldo del gobierno federal. Y tiene, nadie lo duda, una gran legitimidad popular, es decir, claro que ahí están los votos que se ganaron. Pero eso es lo que te da la condición para llegar. De aquí a cómo presenten los resultados, de aquí a que se empiece a trabajar y la gente empiece a ver, los ciudadanos empecemos a ver cómo empiezan a cambiar las cosas en la ciudad, falta por verse. Es decir, el discurso suena muy bien,
necesitamos ver los resultados. Esta ciudad tiene problemas enormes, ya no aguantan temas de inseguridad, temas de movilidad, de desarrollo inmobiliario. Es decir, necesitamos pasar de los buenos discursos a los hechos. Y la oposición estará ahí para apoyar lo que sea bueno para la ciudad, de acompañar y de respaldar incluso y reconocer lo que se haga bien, pero también seremos los primeros en señalar las omisiones y los errores. Creo que esa es nuestra función, Héctor, y la vamos a estar desempeñando porque esta ciudad se lo merece, porque es una ciudad plural, porque no todas las visiones son las mismas y necesitamos construir en conjunto. Para eso es precisamente lo que vamos a estar haciendo. Muy bien. Diputado Gamiño, para terminar. Sí, el discurso de un cambio de régimen es un discurso viejo, que recordemos que lo empezó a manejar el PRD desde la época de Cuauhtémoc Cárdenas. Se hablaba de un cambio de régimen, el PRD estuvo en el poder, tuvo aciertos, tuvo errores. Es un discurso viejo el tema del cambio de régimen. El tema del fuero constitucional se construyó en la Constitución General de la Ciudad de México, la Constitución de la Ciudad de México, por una mayoría del PRD. Ya venía el quitar los fueros, así lo dice la Constitución, cuando la mayoría era del PRD. Entonces también eso decir que ya se acabó el fuero, lo que hicimos nosotros fue homologar la ley con respecto a la Constitución que ya venía desde acá, antes de que nosotros llegáramos. Yo creo que es necesario el respeto absoluto a la ley, y es un llamado que nosotros hacemos. No puede haber un servidor público, uno solo, sea el presidente de la República o sea el más modesto diputado, que no cumpla la ley. Tenemos que cumplir absolutamente la ley, el marco legal, eso nos obliga. Y aquí hago un llamado, por ejemplo, con el señor Taibo II o Taibo II, que se está cambiando la ley Taibo, así se le llama inclusive, para que pueda él ser director de un organismo que se llama de Fondo de Cultura Económica. Después de que el señor dijo varias barbaridades leperadas, algunos diputadas y diputados de Morena le retiraron su apoyo y no ha pasado la ley, no se ha modificado. Sin embargo, el señor ya está despachando en el Fondo de Cultura Económica como encargado del despacho. Y esto es una violación a la ley, llamémosla como la llamamos. Pero bueno, ¿qué llamaría yo a la ciudadanía? Pues bueno, yo espero que a la ciudad le vaya muy bien, espero que a la jefa de gobierno le vaya bien. Vamos a apostar nosotros para que le vaya bien, vamos a apoyarla en todas las iniciativas que creamos que sean benéficas para la ciudad y desde luego el llamado, el respeto absoluto a la ley de todos los servidores públicos. Gracias, diputado. Diputada Gabriela Salido, para terminar. Pues mira, yo creo que hoy por hoy Morena tiene la mayoría que necesita para hacer lo que quiera, ¿no? O sea, así empezamos, reconociendo que existe y reconociendo estos usos y costumbres en las mayorías. Sin embargo, también creo que hay que tener estatura para tener la mayoría. Hoy Morena nos tiene que demostrar la estatura que tiene con esa mayoría. Eso va a incluir la relación con sus propios alcaldes. Yo también quiero ver cuál va a ser, si va a ser de tolerancia, como ha sido en las administraciones pasadas, y permisividad, o si sí va a haber de veras este esfuerzo por meterlos en el carril correcto. ¿Por qué lo digo? Porque a final de cuentas nos debemos todos a la ciudadanía y ellos sí están esperando que haya una transformación. O sea, hoy creo que Morena tiene la gran responsabilidad de la confianza y de la esperanza de los habitantes de la ciudad en que haya un cambio que se note. Y estamos dispuestos como oposición a darle los elementos necesarios para que este cambio se dé, no con la mezquindad que otros actores han actuado en el transcurso de la historia respecto a otras mayorías o las mayorías o al gobierno en el poder. Yo diría, estaremos aquí para acompañar, también para observar y para señalar lo que esté mal, como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones, de frente a los habitantes de la capital. Y los pendientes más importantes que yo te diría vamos a estar tocando es el tema de la ley de educación, el tema de la ley de planeación, ¿no? La creación del Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad, que básicamente va a definir lo que va a ser la Ciudad de México en los próximos 30 años, porque tendrá que ver de qué manera converge tanto el desarrollo económico, el desarrollo social, como la planeación urbana de la ciudad en un mismo ente para poder lograr lo mejor para esta capital. Y esto pues también tendrá que definir la relación de este nuevo gobierno con los actores pues que ya teníamos muy conocidos en administraciones pasadas, como son los desarrolladores o los inversionistas de esta gran ciudad. Se ha dicho que no se va a seguir privatizando, pues tenemos que verlo en las acciones concretas, ¿no? Muy bien, pues con esto llegamos al final de esta mesa
de trabajo de evaluación 2018 y lo que viene para el 2019 para el Congreso de la Ciudad de México, para el gobierno de la Ciudad de México. Diputados, diputadas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ojalá nos invites para una próxima mesa. Sin Por duda, supuesto que sí. para hacer la evaluación, que se cumplan ¿Cómo todas vamos las evaluando, vamos expectativas y analizando cómo promesas. vamos Pero que se avanzando. pongan de acuerdo, que haya acuerdos, que haya avances, Pues mira que qué haya civilizados beneficios. estamos. Que vaya- Va caminando muy Va bien. caminando. Ojalá nos puedas invitar, Héctor. Así va a ser. Nos daría mucho gusto. Gracias. Gracias. Diputada. Gracias. Gracias sobre todo a usted por su confianza. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Que pase excelentes fechas. Muy buenas noches.